exploran, buscan, extraen, van a hacer todas las actividades que son para extraer el mineral y después probablemente lo trituren, lo muelan y lo traten de separar, pero ya lo que es ya separado el metal que ustedes quieren del mineral, ya eso no lo hacen las mineras, ya lo hacen otras empresas manufactureras que ahora toman el mineral o ya lo enriquecido y ahora lo transforman en otra cosa. Bueno, principalmente en el metal que quieren obtener, ¿no? Entonces, va a ser, de todos modos se las voy a subir, va a ser una tarea el que investiguen cuántas empresas que se dedican, ojo, empresas que se dedican a la minería hay en Michoacán. Y lo de Sinapecuaro también no te se los voy a platicar por qué. Entonces, México así de forma general, pues es el primer lugar en producción de plata. No sé si ya lo sabían. O les estoy dando datos completamente nuevos para ustedes. ¿Sabían que éramos tan ricos en yacimientos minerales y sí, principalmente en yacimientos? Producción. ¿No? ¿Nunca han ido a Guanajuato, a Zacatecas, Altura y a las minas? A Guanajuato Sí, yo sí, sí, papá. está muy bonito por eso de las minas, hay un montón de cuarzos minerales que venden ahí. Ahí hay, de hecho, tenemos una de las minas que hay, por ejemplo, aquí están en Tlalpujahua. No es así tan minero como lo fue en su momento Guanajuato. También ahí había una mezcla como de que estaba en un lugar en el centro del país como muy, muy concurrido, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, también está en la franja que veíamos tanto oro como... aquí está combinado oro-plata, que es de las líneas grises. Si ven es todo el centro y de hecho llega hasta Guanajuato más o menos. Ahí, según yo, probablemente agarro un poquito del Estado de México, pero todo lo que es Maestra, Zacatecas, Guanajuato, ¿sí? ¿no podemos hacer un viajecito a El Oro? Sí, sí, tengo en mente varias minas, pero no creo que nos dejen este semestre. Ah. Ya, ya viaje para esta materia normalmente era en Michoacán hay un museo de geología y íbamos y veíamos cómo tienen ahí las colecciones y para que identificaran lo que estuvimos haciendo aquí en cositas mineralogía, pero ahí ya en mayor cantidad. Pero sí, precisamente a raíz de esto estoy pensando para el próximo semestre si ya se puede salir, que se organice algo. O si no, lo platico con los chicos del capítulo y los invito. Entonces, Ok, pues gracias. les platicaba precisamente eso, ¿no? Somos líderes mundiales en un montón de cosas. El primer productor en el mundo en plata, el segundo en florita y celestita, el bismuto y la gualestonita. Ahí la gualestonita viene del wolframio que les comentaba que venía ahí en el examen. Somos el quinto lugar en molibdeno y plomo, y así sucesivamente en zinc, varita, sal, oro, cobre, yeso, me falta grafito, magnesio y me faltó ahí el más importante, el que nos da bastante dinero. En producción de hierro, en particular de acero, bueno, no viene porque aquí viene como tanto en mineral como en metal, ¿no? Pero dado que el acero se considera como una aleación, en producción de acero somos el lugar 13º a nivel mundial. Cada año estamos entre el 13º y el 14º, pero estamos en el top 15, ¿no? Por así decirlo. Y en Latinoamérica somos estamos entre el tercero y el quinto lugar porque siempre está Canadá, Estados Unidos y luego está o México o Brasil. Entonces producimos bastantes metales en general. Hay mucho. Y bueno, ¿por qué no se ve, no? Plasmado. ¿Por qué decís, pero somos los meros buenos en la producción de plata? ¿Por qué no está todo invertido aquí? ¿Por qué se imaginan? Puede que esté, pero no nos pertenezca. O sea, los extranjeros, ¿no? Me imagino. Sí, es una de las desventajas
desventajas es eso. Muchas de las empresas que se dedican a esto son extranjeras sin duda. De hecho, ¿han escuchado alguna vez del Producto Interno Bruto? ¿Les suena algo así en las noticias cuando dicen, ay, bajó el Producto Interno Bruto? Es prácticamente como la ganancia que tenemos de las actividades que se realizan en México. Digamos que eso te habla de qué tantos ingresos tienen, ¿no? O sea, cuánto es es un conjunto entre bienes, servicios, que lo que generan, pero lo que te habla es qué tanto produce un país en función de cada uno. Lo evalúan en un montón de cosas, pero en el caso de la minería, por ejemplo, y también la siderurgia, aporta alrededor del 2.4% del PIB, que suena muy poquito, pero es un montón de dinero lo que entra a través al gobierno, de lo que se genera en México a través de actividades enfocadas sobre todo en la minería. Aquí el mapa, si notan, también es un símil, o sea, es muy parecido al que veíamos con lo que les comentaba de los yacimientos que encontramos en cada uno de los estados, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen más actividad en cuanto a la minería? Los que están en rojito, y pues nos vamos al norte, ¿no? Sonora, Zacatecas, tenemos bueno, Nuevo León no tanto, de hecho el que está al lado, híjole, me está fallando mi geografía. Coahuila, Coahuila, Tamaulipas e incluso Veracruz son los que más se dedican a la parte de minería. Después le siguen, si notan, de hecho Nuevo León como tal no está tanto, está en el nivel bajo. En el centro, todo lo que es el occidente, que le llaman Jalisco, Michoacán, el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, pues está en un nivel entre medio, ¿no? Sí, de hecho ahí el naranjita es medio, los que se dedican en la actividad. O sea, hablamos, es como tanto la producción minera que tienen, de lo que se contabiliza, que se extrae de minerales en esos estados. Todos al final de alguna manera contribuyen. A lo mejor la parte ya de la península de Yucatán no tiene tanta actividad, pero si notan todo lo que, lo que está incluso en la parte de Tabasco, también hay bastante producción mineral y cada uno de los estados al final aportan una parte en el PIB que yo les comentaba, ¿no? ¿Qué tan importante es esto? Que casi 200,000 personas se dedican a la minería, de las cuales, sí, como pasa en la mina en la ingeniería, solamente 13% se dedica a esto, ¿no? Y el 87% restantes son hombres. Pero bueno, en este 13% hay de todo. Hay chicas que manejan los montacargas, hay chicas que manejan grúas, hay mujeres que manejan, por ejemplo, todos los camiones de volteo. Ya no hay tanta disparidad como en otros años, ¿no? Sin embargo, sí es muy poca la participación comparada. Nosotros en este caso y sobre todo en todas las industrias que son parecidas, ¿no? En ya sea minería o metal mecánica. Es un pastel muy similar al que vemos aquí. Pero si notan, es bastante la gente que se dedica a la minería. En México hay 3,123 establecimientos. ¿A qué se refiere como tal dedicados a la minería? Bueno, que pueden hacer, aquí está considerando extracción de petróleo, exploración de minerales metálicos, gente que tiene canteras o bancos de materiales, operaciones en pozos. Entonces, todo lo que es, incluso si recuerdan en la parte de extracción de petróleo y gas, pues venía una clasificación de las rocas sedimentarias orgánicas, ¿no? Entonces, por eso todo lo que es mineral como tal, su manejo, su exploración, su extracción, lo consideran como actividad minera y esos entran entre los 3,123 establecimientos. Este dato es del 2019 que emitió ENEGI. A lo mejor este año ya cambió un poco o fue menos, tal vez por el tema de la pandemia. El punto es que hay bastantes empresas dedicándose a esto y como les comentaba, lo que considera INEGI como actividades de minería, pues prácticamente son eso, la extracción, la exploración y todo lo que conlleva realizar otras actividades. A mí me ha faltado, esa no está actualizada. Pero bueno, extracción, exploración y aprovechamiento de minerales. Entonces, ¿se quieren dedicar a la minería o no? Creo que ustedes no me preguntaron, fue otro grupo.
que me decían que por qué nadie se quería dedicar a la minería. ¿No les llama la atención? De hecho, yo nos había comentado algo de que estaba como bien por la parte económica que trabajaras como en la minería, porque no te gastabas tu dinero, ya que estabas como en una zona muy aislada de todo lo demás. Entonces, pero varios de mis compañeros, y me incluyo, como que sí nos llamó la atención lo de la minería. Pues sí, sí, es una parte bien importante. De hecho, precisamente hablando de lo de Michoacán, les voy a mostrar un mapa de qué tanto se dedican. Porque yo también en algún momento, les soy honesta, dije, bueno, no, en Michoacán pues no nos dedicamos a absolutamente nada que sea relacionado con metales, ¿no? O sea, nada más Fundidora Morelia, que está ahí por la Adolfo López Mateos, y que aquí en Morelia, o Mital, ¿no? O sea, si se quieren dedicar a algo de este tipo, pues hay poco, pero a través de la tarea se van a dar cuenta que hay muchas empresas dedicadas a esto, pero no solamente en Michoacán, en toda la República Mexicana. Y eso, hace mucho que no sabes el nombre, bueno, en todo el país. Y eso implica que también hay bastantes fuentes de empleo, porque eso es una de las cosas, ya me acordé, no me estaban preguntando ustedes en otro grupo, que decían que, bueno, ¿a qué me voy a dedicar si no hay empleo de esta carrera? Y no, chicos, hay un montón de trabajo. Y yo les estoy hablando nada más de minería porque es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, les decía, si lo ven en otra materia, a lo mejor van a ver la gente empleada en la parte de procesos de fabricación, y pues es muchísimo más las empresas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con procesamiento, desde el afloramiento como tal del mineral, tiene que ver con ustedes. Tanto que pues la otra vez cuando nos metimos a aquella plática de geología, aunque eran, aunque sí usaba términos ya muy propiamente de geología, pues ustedes, si en algún momento les gusta esa parte, en eso pueden incursionar. ¿Por qué? Porque para poder, ustedes una vez que identifiquen un depósito mineral o tengan la tarea o alguien los haya contratado para poder elaborar un plan en el cual ustedes definan, bueno, voy a empezar a explorar este pedacito de tierra y quiero ver si efectivamente ahí puede haber un mineral al cual le puedo obtener o pueda obtener un beneficio. Pues son muchos los factores que se involucran. Estos que les pongo aquí son muy poquitos comparados con sobre todo el tema ambiental y económico. Pero en cuanto a lo que a nosotros nos interesa como ingenieros, uno de los principales puntos importantes para poder determinar si pueden realizar la operación de beneficio de minerales es dónde se localiza el depósito y en qué tamaño está. Como les comentaba también, no porque esté nada más, encontraron de repente tienen una mena, un afloramiento mineral y dicen, bueno, me voy a dedicar a esto, pero ¿qué tanto hay como para que valga la pena emprender toda la operación? ¿Qué tantos gramos por tonelada se van a obtener de dicho mineral? Y en dónde se encuentra, porque también colocar una mina involucra que va a haber movimiento, por ejemplo, de camiones, va a haber movimiento de personal, va a haber movimiento de grúas, de un montón de equipos que tienen que estar en una zona donde no haya, en el caso, por ejemplo, que hubiera movimientos telúricos muy fuertes, que estuviera cerca, no sé, de un volcán, o de incluso que hubiera muchas inundaciones que pudieran echarles abajo toda la empresa, ¿no? Entonces, la localización y el tamaño del depósito tienen que ver mucho en cuando van a empezar a explotar un depósito mineral. Como eso va de la mano con el grado de alimentación de la mena, o sea, cómo está distribuida, está en una zona en particular o encuentran una mena en un punto en particular y luego van y tienen que recorrer 5 kilómetros para encontrar otra mena. Entonces, ¿qué tan distribuido está? Si está en una sola zona o hay que poner una super mega instalación porque está repartida en diferentes, ¿no? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño está? Van a requerir, por ejemplo, que hagan voladuras para desprender todo el material. El aspecto financiero, ustedes van a romper el cochinito y van a emprenderlo, o van a tener apoyo de alguna empresa, se van a unir entre ustedes, el qué tanto van a
necesitar para hacer toda la exploración desde sus inicios, ¿no? Desde que empiezas a contratar gente para que te ayude, también tienes que ver quién va a hacer las cosas, quién te va a ayudar en el caso de que alguien te apoye en el tema de finanzas, van a necesitar a alguien que les ayude en recursos humanos para contratar ingenieros en materiales, van a necesitar después hasta pensarnos en la gente que va a realizar la limpieza, todo ese tipo de cosas, toda esa planeación financiera, pues tiene que ir de la mano también con qué tan rentable es poner la mina, ¿no? Entonces todo eso también va de la mano con el punto que viene abajo, costos de minado, qué tanto me cuesta y qué equipos voy a necesitar. La mina está en cielo abierto y la tengo de una forma en la que la puedo ver fácilmente y no tengo que hacer voladuras o emplear equipos mucho más complicados para extraerla, o está subterránea, porque si está subterránea requieren muchos más equipos que las minas a cielo abierto. El acarreo, sobre todo, tienen que hacer perforaciones, hacen túneles, los túneles tienen que tener las condiciones para que la gente pueda trabajar ahí, obviamente no haya accidentes, como ya ha pasado también, que el material que ustedes extraigan lo puedan sacar fácilmente a la superficie, o si van a hacer incluso operaciones en el interior, para que lo que muevan hacia arriba pues no sean rocas mucho muy grandes. Entonces eso ya suena mucho más complicado a que lo tengo afuera, es mi mina cielo abierto, y entonces hago una voladura, explota, el material se extrae y ya nada más lo recojo, ¿no? Lo paleo, lo recojo con algún equipo y lo coloco para la molienda y trituración. Entonces eso está muy relacionado con los costos de minado, los costos de los servicios subordinados, porque no solamente van a extraer, como les comentaba, vienen muchas cosas de la mano. ¿Qué tan dócil es? Docilidad de la mena se refiere a, sobre todo a eso, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué tan fácil es llegar una vez que la detectaron? Y sobre todo la demanda y el valor del metal. Como ustedes seguramente saben, uno de los metales que tiene menos variación a través del tiempo, pues es el oro, ¿no? No sé si a ustedes les tocó escuchar que antes los abuelitos guardaban que sus monedas de oro, o que decían, no, es que yo lo tengo solamente en, no sé, en lingotes o algo así, o yo ahorro en oro porque es lo que no cambia. Es uno de los, tal vez de los metales que menos variación tiene a comparación de, no sé, la gente que invierte en dólares o en cualquier otro tipo de inversión, pero también llega dependiendo de temas como de la bolsa, o que si hay una guerra, que si se va a reelegir Trump, no sé, todo ese tipo de cosas también afectan la demanda y el valor de un metal en su mercado. E incluso hasta accidentes, por ejemplo, o si empiezan a presentarse como problemas ya colectivos, de que de repente hay una huelga en la mina, y los inversionistas empiezan a pensar que a lo mejor no vale la pena tanto seguir invirtiendo ahí en esa empresa, ¿no? Entonces empiezan a moverse cosas ya más complicadas que pueden hacer que el valor del metal también cambie. Eso sí ya está muy fuera del control. Si ustedes un día se dedican a esto, pues es difícil, ¿no? Si ustedes no controlan cuestiones socioeconómicas, ni si la gente se va a ir a la huelga o no, pero sí les pega a los factores para que alguien emprenda o no una actividad de minería. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. Yo sí, ¿Está? maestra, Sí, dime, Jenny. pero es respecto a la diapositiva anterior, mencionó que las actividades de la minería son muy variadas y dijo que algo no estaba actualizado, mencionó algo sobre los recursos. No, Que era no lo de los recursos, me refería, sí, en la minería como actividad económica, esto también se los menciono porque es para la tarea que van a realizar. La tarea es no el número de minas, el número de empresas que se dedican a la minería, porque si ustedes investigan el número de minas, probablemente no les salgan muchas, porque ahí ya depende de qué tantos yacimientos explotados existen en cada uno de los estados, pero me refería que la minería, la actividad económica como tal, habla de extracción, explotación y aprovechamiento de los minerales. ¿A qué me refiero con esto?
puede haber una empresa que se dedique a la minería que no explote, que nada más haga el procesamiento de trituración, por ejemplo, o que haga la molienda, que lo vamos a ver en esta unidad, que ya utiliza molinos en el cual pone las partículas y empiezan a hacer todo el proceso para reducir su tamaño. O que tengan, por ejemplo, celdas de flotación, que también vamos a ver ya en la unidad 3, donde ya separan la ganga del mineral. Entonces, esto no quiere decir que alguien que pone una mina no vaya a hacer todo lo demás. De hecho, eso es lo más rentable para quien, si un día ustedes se quieren aventar a poner algo así, entre más procesos controlen ustedes, más pueden controlar ustedes el precio del producto final. ¿A qué me refiero? Si ustedes son los que van, explotan, bueno, primero hacen la exploración, luego explotan y luego ustedes ya le venden ese mineral a alguien para que lo procesen lo que quiera, entre más actividades tengan ustedes a cargo, pues mayor es la ganancia porque ustedes pueden controlar el precio al que le venden su mineral a alguien más, ¿no? Por eso Mittal, ArcelorMittal, pues es la empresa más grande en el mundo de producción de acero, porque ellos tienen todo, tienen desde que van y hacen la exploración del mineral hasta que le entregan al cliente el producto final. Entonces, como ellos controlan muchos procesos, eso les da bastante ganancia. Pero hay empresas que dicen, bueno, yo no tengo, la verdad, no tengo al señor Mittal para que me ayude con esto y entonces yo quiero invertir, pero solamente en un cachito del proceso. Y yo lo que quiero hacer es nada más la trituración y la molienda. Pero INEGI sí se los considera como una empresa que se dedica a la minería nada más. Entonces, de todos no se los voy a poner en el apartado de tareas, pero a eso me refería con las industrias que les llaman mineras. No quiere decir que porque sea minera tenga una mina, sino que se dedica o a la exploración a la explotación o al aprovechamiento de los minerales. A eso me refería en ese punto. ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias. No, ¿de qué, Jenny? Y bueno, yo les he estado hablando todo este rato de menas y de ganga, pero bueno, el concepto correcto de lo que es una mena, pues es básicamente una acumulación de un mineral suficiente para hacer su extracción. Ojo, una cosa es un yacimiento, ¿no? O sea, un yacimiento mineral, pues puede contener ahí un mineral en particular que a ustedes les guste y que está ahí, pero cuando se convierte en algo que ustedes puedan explotar y al cual le puedan obtener dinero, bueno, eso ya es cuando se le llama mena. ¿Cómo se determina qué tanto? Eso se lo vamos a ver, yo creo que ya mañana, en uno de los conceptos denominados ley de corte. Esa es la ley que te dice, bueno, si tú determinas cuántos gramos obtienes por tonelada, entonces ya hay un punto en el que sabes cuándo sí conviene empezar a obtener beneficio de ese mineral y extraerlo y hacerle todos los procesos consiguientes, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de menas, principalmente caracterizadas por su composición química. Si son nativas, pues quiere decir que están ahí solitas y no tienen que hacerles muchos procesos posteriores para separarlas porque ya encontraron el oro, ¿no? Ya encontraron ahí las pepitas de oro. O plata o muchos de esos elementos que normalmente se encuentran nativos y que no, afortunadamente no requieren muchos más procesos. Pero las más comunes son las sulfuradas, que vienen acompañadas de azufre, las oxidadas, que ya puede venir con el SO, que es un sulfato, un silicato, un óxido, ya una mezcla, por ejemplo, de un azufre con oxígeno, de silicio con oxígeno, o solamente el oxígeno acompañando al metal, o carbonatos, donde ya tienen calcio, oxígeno y aparte el metal, o complejas, donde tienen todo junto, óxidos con carbonatos, con silicatos, que sí existen, toda esa mezcla, y bueno, ya hay entre más óxidos y más compleja sea la composición de la mena, pues más difícil va a ser separarla porque tienen una mezcla de un montón de cosas. Como les decía, y no quiere decir que hay un solo metal que lo puedan encontrar como sulfato y otro como, sulfuro, que también es de los más comunes, y otro como óxido. El cobre, por ejemplo, lo pueden encontrar como sulfuro y lo pueden encontrar como un carbonato también. Y eso afecta
en la forma en la que se va a procesar. Si tiene afinidad, por ejemplo, en el caso del sulfuro, por lo general es más difícil de separar que un carbonato, porque en ese caso tienen que realizar actividades, por ejemplo, como lixiviación, y empezar a utilizar ácidos para poder separar el azufre, a comparación de cuando son carbonatos, y a veces incluso hasta por separación magnética pueden hacerlo, ¿no? O tienen que hacer otros procesos posteriores. Eso va de la mano, como les decía, con qué tan compleja se vuelve la mena cuando la encuentran. ¿De qué depende que sea compleja o no? Pues de todo lo que es, como lo veíamos en la roca, de todo lo que está alrededor. Si está cerca por ejemplo, un lugar donde hay mucho calor, que está en alguna parte de un volcán o como les comentaba, de los azufres, o que esté algo de calor cerca, todo eso cambia y hace metamórfica la roca, ¿no? Y entonces todos los minerales contenidos en esa roca pues pueden cambiar. Y si tienen el efecto del agua o del aire, pues todavía le metes ahí otro ingrediente para que se vuelva más compleja. Pero una clasificación, la más común, es la que se deriva a partir de la composición química o bien de su basicidad. Si son básicas o calcáreas, quiere decir que tienden a tener un porcentaje más alto de calcio, perdón, y las sílicas o ácidas tienen porcentajes mucho más altos de sílice o óxido de silicio. Entonces, esta también es otra de las clasificaciones que se suelen utilizar para poder decir el tipo de mena que se encuentra o con la cual ustedes van a empezar la extracción, ¿no? Como les decía, ¿qué es lo que no queremos en la mena? Ojo, que no quiere decir que nos sirva, sino que a nosotros no nos interesa, pues es toda la ganga. Son los minerales que la acompañan, pero que no es interés para nosotros extraerla. Obvio, cuando extraemos se vienen los dos, porque cuando se hace una extracción es mecánica, no es química. Entonces, si ustedes hacen una voladura, cuando les hablo de eso, es poner dinamita en un campo donde saben que hay mineral y esa dinamita levanta la tierra y entonces lo que hacen es que aflore, ¿no? El mineral que puede estar ahí. Pero como es algo mecánico, muy físico, pues ahí no va a haber forma de que ustedes digan, ok, que vuele solamente el mineral que me interesa y la ganga que se quede ahí. Cuando ustedes recogen todo lo que está ahí, porque al final siguen siendo rocas, es una mezcla entre el mineral y la ganga, porque así están prácticamente. Si recuerdan, las rocas son combinación de minerales. La ganga también son minerales. Ojo, la mena también son minerales, pero la ganga tiene minerales que no nos interesan. Entonces, es lo que diferencia y es así como vamos a verlo. ¿Por qué es importante? Porque les digo, o sea, ustedes no de toda una roca que se encuentre, no van a querer explotar absolutamente todo, pero puede ocurrir que a ustedes les interese la ganga, que si hacen una explotación y dicen, no, yo no quiero saber absolutamente nada del metal, porque yo lo que quiero es dedicarme, por ejemplo, a venderle cal a la gente que hace acero, entonces a mí me interesan las gangas básicas que tienen cal. Entonces yo separo mi proceso y yo quiero que la ganga, que para otros es ganga, que para el metalúrgico es ganga, yo la quiero procesar. Entonces esa es la principal diferencia entre una y otra. Un depósito mineral, pues como les decía, es la mezcla de la ganga. Puede estar a profundidad, puede estar en la superficie. Ahí ya viene la diferencia entre si es una mina a cielo abierto, que es la que se encuentra en la superficie, o una mina subterránea, que es donde tienen que descender y ahí ya realizar otro tipo de actividades, ¿no? Y la estéril, que sí es la mezcla de mineral de ganga que ustedes de plano no quieren porque es muy baja. La ley de corte que tienen, que era lo que les comentaba, los gramos por tonelada que ustedes obtienen del metal que quieren extraer de su mineral. ¿Qué es el material estéril? Ese sí de plano no le interesa ni al que hace cal ni a ustedes. Es mineral que no vale la pena explotar, que tiene muy poco porcentaje de cualquiera de las dos, ya sea de la mena o de la ganga. Entonces, ahí precisamente viene la diferenciación. No corresponde como tal con la ganga, porque estos acompañan a la mena, es simplemente material que ya le quitaron todo y que entonces no puede ser utilizado más que para
normalmente se utilizan para las carreteras, hay gente que lo puede reprocesar para las cementeras, pero que ya son minerales que, o más bien mezcla de minerales, pero con muy, muy, muy bajito porcentaje de metal, que no tienen para ustedes uso absoluto. O sea, para nada. Pueden usarlo para rellenar caminos, para rellenar presas de jales, que son donde depositan todo lo que sobra. De hecho, las presas de jales son presas donde se coloca todo el material estéril. Hacen, como ese material no lo pueden fundir, ni lo pueden ir a disponer como en un basurero, lo que todas las minas tienen que hacer como responsabilidad con el ambiente es construir unas presas, que es prácticamente juntar todo el material estéril que no pudieron utilizar en otra cosa y tenerlo ahí como disponerlo y controlarlo, ¿no? Porque también eso les ayuda a saber qué tan bueno es su proceso de beneficio de materiales. Si tienen mucho material estéril, pues quiere decir que a lo mejor no vale la pena todo lo que están emprendiendo, ¿no? Dime, Jesús. ¿Cómo dijo que se llamaban? ¿Presas de qué? De jales. Bueno, ese es el nombre más común, presas de jales. Eso las vamos a ver en la unidad 4. Bueno, unidad 3. No, las vemos en la unidad 4 porque ahí lo que vemos es cómo se tienen que hacer esas presas para que sean amigables con el ambiente, que vaya, si Semarnat va y los audita, que no les diga, bueno, ¿qué estás haciendo con ellas? A veces, el material estéril también puede contener material que tenga elementos pesados que se puedan ir al agua y que eso pueda contaminar mantos acuíferos. Entonces, por eso es bien importante todo lo que procesan de alguna manera se reutiliza o se busca, se busca aplicarlo en algo, ¿no? Como les decía, a ustedes les interesa la mena porque ahí está el metal. Y lo que no les interesa, que es la ganga, no se tira. La ganga se le vende a alguien más, que es el que se dedica a procesar ahora lo que a ellos les interesa o el mineral que quieren extraer de esa ganga en particular, ¿no? Pero en material estéril, que es lo que ya nadie quiso, entre comillas, eso ustedes lo tienen que disponer en las presas de jales, porque también mucho material estéril, como les decía, puede contener elementos pesados, puede contener ácidos, si utilizaron procesos como lixiviación donde se utilizan ácidos, pueden tener elementos como aceites que se utilizan en flotación, y si eso ustedes no lo disponen, o sea, si dicen, bueno, ya, ve y tíralo allá al tiradero, no sé, allá por Pátzcuaro, el problema es que ustedes son responsables también de la basura, entre comillas, o material estéril que se genera en su proceso. Entonces ustedes tienen que hacer una presa y poner ahí todo lo que es material estéril, ver que la presa no esté construida cerca de lugares donde pueda, por ejemplo, que haya plantillos muy cerca o que esté, por ejemplo, un lago muy cerca, que sea donde haya interacción con elementos biológicos, que no haya gente, obviamente. También no pueden poner una presa de jale cerca de donde hay casas o fraccionamientos, establecimientos. Y sobre todo el control que les piden de estas presas es porque también eso es como les decía, para control de ustedes. Entre más empiece a salir más de material estéril, menos, pues menos, suena muy, muy burdo, pero menos óptimo es su proceso. Es que decir menos bueno, pero menos óptimo es su proceso. Si ustedes están obteniendo mucho más desecho, quiere decir que no están haciendo bien la separación, que no están ajustando bien o no están utilizando el tamaño de partícula correcto, están a lo mejor moliendo mucho y están perdiendo mucho material. Entonces, todo este material estéril, como les decía, todo se queda. De lo que en un momento extraen, si no se revende, se tiene que controlar dentro de la mina, pero todo al final tienen que ustedes controlarlo, y esas también son parte de las operaciones que realizan las empresas que se dedican a la minería, ¿no? Como les decía, las menas pues las pueden ver dependiendo de la composición química que tienen, porque esa es la clasificación más común,
en caso del metal con el que está asociado, o si son ácidas o básicas, dependiendo de sus porcentajes o sus índices de basicidad, es la relación calcio-silicio. Eso lo van a ver toda su vida, los índices de basicidad, porque ahorita yo se los estoy platicando en términos de mineralogía, ¿no? Pero en aceración, por ejemplo, la basicidad es la que te permite que un proceso puedas eliminar un elemento o no. Pero bueno, eso ya es spoiler, ya lo van a ver en las siguientes clases, el siguiente semestre. Entonces, en las clasificaciones de menas, si ven, muchas de las que se conocen, el nombre más común que van a conocer, no, por ejemplo, al óxido de estaño no le van a decir, oh, el óxido de estaño, o el dióxido de estaño. El nombre que se utiliza para muchas de las menas es como el que ven, la casiterita. Así lo van a encontrar. Ustedes van a conocer obviamente el metal principal que está mezclado con el óxido o el sulfato o el sulfuro o el carbonato, pero van a recibir nombres a partir del tipo de metal que los caracteriza, ¿no? Muchos vienen, por ejemplo, de sufijos griegos, de que, bueno, es que zinc quiere decir, en ese es un ejemplo, no es el caso, pero ¿por qué? Porque si me preguntan, bueno, ¿y por qué se llama cinabrio o espalerita o galena? Pues está muy relacionado con el nombre que se le dio históricamente, porque cuando los encontraban no les daban el nombre de la composición química que tenían. Ahí recibían un nombre en particular relacionado con o dónde lo encontraron, o cómo parecía, o cómo se veía, ¿no? Si recuerdan, mineral viene de la palabra frío, hielo. Entonces, pasa algo similar con la casiterita, la calcopirita, la cuprita. A lo mejor la cuprita ahí sí viene como de copper, que es cobre en inglés, cinabrio, bauxita. Entonces, todo lo que van a ver ustedes en los mapas de los yacimientos minerales en México, por ejemplo, pues van a venir en términos del nombre como tal de la mena, como las vemos aquí, ¿no? ¿Cuáles son las más famosas o las que van a soñar por los siguientes 3 años? Pues estas, ¿no? La hematita y la magnetita. La hematita, ¿por qué? Porque es rojita como la sangre, porque porque sabe a sangre y porque de ahí viene el sufijo, ¿no? De hecho, de ahí empezó pues sí, tiene que ver más que nada con eso de sangre. Magnetita porque tiene mucha más afinidad con los campos magnéticos, ¿no? Me adelanté un poco, pero estas también son otras menas muy famosas. La cromita, de la cual también se obtiene hierro por la combinación que tiene. El coltán, que tiene columbita, pero que es más conocido como niobio. Es que es bien raro porque por ejemplo, en algunos lugares, el nombre correcto, de hecho, del niobio, pues es niobio, porque así es su signo en la tabla periódica, su símbolo. Pero si ustedes se van a muchas empresas, todavía la gente les llama, como les decía antes, de los elementos, y ahí le llaman el coulomb. Por eso le llaman columbita a este tipo de mena. Pueden encontrarse bueno, esta es una mezcla, de hecho, con tantalio, con hierro. No es muy común que del coltán vayan a obtener hierro. Y las menas más famosas de calcitas y cuarzos, pues son las que se utilizan principalmente para refractar. Eso es de lo que más van a ver. La calcita, me faltó la dolomita, que tiene una mezcla con magnesio, pero si ven, pues son nombres característicos, pero que no están como tan relacionados como tal con la composición química, sino con un nombre que históricamente se le viene dando, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Habían visto estas menas antes? Están bonitas, ¿no? Les voy a pasar unas. Sí, están padres, Pejo. Algunas de esas están, no sé si llegaron a verlas en el laboratorio de fisicoquímica. Yo me metí y vi algunas así. Hay unos minerales que están así muy padres, como dices tú, hasta como para tener así colección de esos. Sí, estos ya están mucho más padres que los de la colección, porque en la colección, pues sí, bueno, por 20 o 30 pesos no nos iban a dar estos, pero muchos de los... 45 en Querétaro, todo está bien caro. No, te la dieron muy cara.
Sí, varía, bueno, entre los 20 y 45, ¿no? Pero estos ya, pues están como ya bien escogidos, ¿no? Para exposición. Les voy a pasar un atlas. No sé si de niños les tocó ver como esos atlas que había grandotes de, por ejemplo, de dinosaurios o del espacio. Sí, Sí, Bueno, tengo uno de esos. Yo lo quería conseguir en físico, pero está muy, muy caro. Pero lo tengo electrónico. Y ahí vienen precisamente las fotos de todas las menas, tanto de minerales como de las menas, porque acuérdense que las menas es la combinación de varios minerales, ¿no? Entonces ahí vienen y vienen características de cada uno, ¿no? Mientras regresamos al TEC y pueden verlo ahí en vivo y a todo color y probarlas y tocarlas. Entonces, pues estas son algunas, no son todas las menas, solamente incluí algunas de las más famosas, que son las que se procesan para que se vayan familiarizando con los términos que van a encontrar, porque cada mena recibe también un tratamiento diferente. La trituración y la molienda, que son procesos de machacado, así dicho burdamente, pero que es así como triturar o moler algo para disminuir su tamaño de partícula, cambia si es el hábito que tienen los minerales que contiene la mena, es lo que determina si ustedes van a utilizar bolas en los molinos o si van a utilizar barras, o si van a tener que utilizar varias trituraciones, ahí donde ya lo dividimos en trituración primaria o secundaria o terciaria, de qué tanto tienen que triturar. Por eso es bien importante también conocer los hábitos característicos. Como veíamos, no es solamente para saber, mira, es que este se ve como laminar, ¿no? Este se ve como más, a ver, díganme de los hábitos o nada más los copiaron ayer. Platíquenme, Seiza. capilar, brotoidal, el reniforme, no recuerdo ahorita bien cómo Plumoso. se llama el que Ojoso, parece plumoso. El árbol, ojoso, plumoso, ni se lo saben, yo se los el digo a todos. estrellado. Casi. ya los ventaneé. Todos esos, eso tiene que ver, que por qué uno, obviamente nosotros sabemos porque también tiene que ver con si es BCC o FCC o en qué plano después se va a deformar, pero también es bien importante porque así ustedes van a saber en qué molino lo van a procesar y de qué forma. Una partícula, entre más irregulares, más difícil va a ser poderla hacer chiquitita. Entre más picos tenga, entre más irregular, más amorfa sea, su proceso va a ser más complicado a comparación en la que ya viene globular o ya viene laminar, y entonces eso es mucho más fácil triturarla, molerla y sobre todo separarla, porque nosotros lo consideramos como decíamos, bueno, vamos a hablar que las celdas cúbicas simples, entrada en la cara, en las caras, entrada en el cuerpo, son esferas, como las de unicel que ustedes utilizaron, y son bonitas, redonditas, y efectivamente su volumen es 4/3 de tipo radio al cubo, pero en la realidad lo que ocurre en el caso de los minerales es que no son perfectos, a lo mejor en la parte molecular, ya hablando de hacia adentro, sí, pero externamente los minerales tienen diferentes morfologías, hábitos y como lo vimos también, exfoliación. Entonces, a eso afecta cómo vamos a separar después una partícula, porque hay un proceso, como por ejemplo el de flotación, que lo que necesita es que una burbuja de agua o una burbuja de aire, perdón, arrastre al mineral hacia arriba. Prácticamente es muy parecido a como si imagínense que estuvieran lavando la ropa. Cuando lavan la ropa y está muy, muy, muy sucia y entonces empiezan a irse. Yo les estoy hablando ya de un caso así bien extremo, pero una vez en una casa me tocó verlo que estaba tan sucia la ropa que las burbujas que estaban arriba de jabón estaban cafecitas de todas las partículas que el movimiento, el agua y el jabón empujaron. Hay un proceso muy parecido que ocurre en la flotación, que lo que hace es que las burbujas de agua empujan a las partículas y entonces las llevan hacia la superficie. Si esas partículas están picudas
o tienen formas muy irregulares, pues va a ser mucho más difícil que la burbuja solita la arrastre, ¿no? A que sea una esfera muy redondita y muy perfecta, ¿no? Por eso tiene que ver mucho los hábitos y la exfoliación de los minerales para los procesos que vienen más adelante, por eso lo vimos en la unidad 1. Y bueno, voy a terminar ya esta parte porque ya casi es la hora, con el desarrollo del yacimiento. Cuando vemos el afloramiento del mineral, aquí me enfoqué un poco más en el hierro porque es un proceso que es el que, la verdad, de los más comunes y el que van a ver ustedes de nuevo otra vez en las siguientes materias, pero al final las actividades que se hacen son muy parecidas a cualquier otro mineral. ¿Qué es lo que pasa primero cuando ustedes quieren explotar un depósito mineral o identifican una mena magnética? Pues hacen una selección del área. Van a definir en dónde van a empezar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Cuáles son los pasos en los que llevamos en cada uno de los puntos? Una vez que decimos, bueno, vamos a emprender esto, ¿y dónde vamos a encontrarlo? ¿Cómo nos ayudamos a encontrarlo? Entonces, la selección de áreas, para eso van a utilizar esto. Déjenme les comparto. Unas cartas muy bonitas que me encontré. ¿Sí se ve mi explorador? Sí, profa. Y entran al sistema geológico, no es cierto, el nombre correcto es el Servicio Geológico Mexicano. Se van a encontrar, no están todos de ahí los siempre mapas. saco la información de los reportes. Pues sí, es muy buena la información que tienen. Aquí tienen, en este creo que sí tienen todos los mapas. Este mapa está bien interesante porque pues ya hubo alguien que se encargó de hacer una exploración como tal. Es la Carta Geológica Minera de todos los estados. Aquí estoy viendo nada más Michoacán. La verdad ahí sí me dije, bueno, ahorita lo que me interesa es ver cómo estamos aquí, ¿no? Y entonces está bien padre porque no solamente incluye todas las capas que se desarrollaron en cada una de las eras, sino nos dicen, bueno, qué rocas ígneas intrusivas te vas a encontrar, ¿no? Sí vas a encontrar granito, estas sí las tenían ustedes en su colección, granito, granidorita, diorita, si hay algún metagranito que ya tenga ahí una combinación con un metal, qué minas están en exploración, minas abandonadas, manifestación de mineral in situ, ¿qué quiere decir? Que ahí lo encontraron. O sea, que in situ es en el lugar. Entonces, que ahí está un afloramiento de mineral y es muy probable que ahí sí les recomiendo que emprendan, ¿no? Que se lancen a hacer la exploración. Un prospecto, tienen bancos de rocas también, donde ya no es minería, ya no es explotación, ya ahí es procesamiento como tal, o bancos de agregados pétreos, plantas de beneficio geotérmicas y depósitos minerales. Si es una veta, si está diseminado, si está en un manto, si está en estratos, si es irregular. Entonces está bien interesante y pues ustedes me van a decir todo lo que pueden encontrar aquí porque miren, están estas, las van a explotar. Bueno, si quieren un día en un futuro pueden explotar la mina, pero bueno, van a explorar todo este mapa, se los voy a pasar. Yo ya lo bajé, pero de todos modos les voy a pasar la liga donde pueden consultarlo para que determinen todos estos puntos. Y así les va a servir para que sepan si efectivamente pueden aventarse aquí una explotación minera en el estado. Pero todo este tipo de información las pueden encontrar en el sistema geológico mexicano, ¿no? Entonces, viene quién lo elaboró. Quiero ver la fecha. Pues está viejito, es del 98, primera edición.
sí está. No se ve actualizado. Pero este es el primer punto. ¿Por qué les estoy enseñando la carta geológica? Porque ya hubo alguien que en su momento lo empezó a explorar y reconocen ya dónde pueden encontrar yacimientos, y ese es el primer punto para poder emprender una explotación minera. Saber si efectivamente está en un punto en el que lo pueden encontrar. Ahora yo me fui a Michoacán porque estamos aquí, pero ustedes pueden explorar cualquiera de los mapas que vienen, y si tienen la intención en algún momento de emprender todo lo de beneficio de minerales, pues ya tienen una guía, ¿no? Ese es el primer punto que vamos a ver. Entonces, pues les voy a mandar esto y ahí les pongo la tarea junto con lo que ya les había comentado. No sé si hay alguna duda. ¿Cuál es el salario promedio de alguien que trabaja en una mina? No te entendí bien. ¿Cuánto es el salario promedio de alguien que trabaja en una mina? Pues hay un promediazo que toma el Observatorio Laboral, donde dice que son 16,000 pesos al mes, pero a mí la verdad se me hace, No es cierto, maestra, eso no es cierto. yo creo que Es es muy el poquito. El promedio ha de estar más o menos como en unos 35, 40 en promedio. sí, Gente llegando a ganar 80, a lo mejor hasta más. Y obvio es otro poquito menos, pero porque van iniciando, así. sí, estoy de acuerdo, ese es un promediazo. Dime, Janet. No, pues iba a comentar de eso también, que tengo un familiar cercano que él estudió todo ingeniería en metalurgia y hace poquito acaba de entrar a una empresa en Querétaro y está ganando alrededor, creo que está ganando como 32,000 pesos al mes, más o Sí, menos, y trabaja en una mina. no, sí, sí, ese es un promediazo, porque, y de hecho a lo mejor pueden ponerle ahí entre comillas si es recién egresado, ¿no? Porque también ahí varía mucho el sueldo de alguien como recién egresado a quien ya tiene un poco de experiencia. Pero sí, de las minas, la verdad les puedo decir que es donde pagan mejor. O sea, es que no cualquiera se va a una mina. Sí es bien padre, es algo muy metalúrgico, aunque pareciera que no. Pero pues sí, o sea, ustedes lo ven, las minas no están aquí a una hora, ¿no? O sea, hay minas en Sonora. Hay algunas que pueden estar en ciertos lugares cerquita, pero la mayoría está en el norte del país. Entonces también por eso mucha gente no se dedica a eso. Sin embargo, bueno, sí, ya vimos que sí, ¿no? Cerca de 200,000 personas, pero eso tomando en cuenta no solamente ingenieros en materiales, obviamente, la gente que apoya en recursos humanos, en finanzas, todo, pero que al final trabajan en algo así. Entonces, chicos, ya los dejo ir. Mañana, mañana nos vemos a la 1. ¿No hay dudas? ¿Comentarios, quejas, sugerencias? No, profe. Bueno, cuídense mucho. Nos Nos vemos vemos, mañana. maestra. Que tenga bonito día. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Ustedes, Nos chicos. vemos, profe. Bye, bye.